145. Difteria y otras infecciones causadas por corinebacterias. Difteria es una infección nasofaríngea y cutánea causada por Corynebacterium diphtheriae. Las cepas toxígenas de Corynebacterium diphtheriae producen una toxina proteínica que ocasiona toxicidad generalizada, miocarditis y polineuropatía. La toxina se asocia a la formación de pseudomembranas en la faringe durante la difteria respiratoria. Las cepas toxígenas causan con mayor frecuencia difteria faríngea, pero por lo general las cepas no toxígenas provocan enfermedad cutánea. Etiología. Corynebacterium diphtheriae es un bacilo gram-positivo sin cápsula, no móvil, que no forma esporas. Klebs lo identificó por primera vez al microscopio en 1883 y un año más tarde Loeffler lo aisló en cultivo puro en el laboratorio de Robert Koch. La bacteria tiene una apariencia bacilar característica con forma de mazo, y por lo general crea cúmulos de líneas paralelas o empalizadas, conocidas como caracteres chinos. Los medios de laboratorio específicos recomendados para cultivar Corynebacterium diphtheriae se basan en telurita, colistina o ácido nalidíxico para el aislamiento selectivo de otros microbios faringeos autóctonos. Corynebacterium diphtheriae puede ser de fenotipo no toxígeno y toxígeno. Uchida y Pappenheimer demostraron que el corinebacterófago beta tiene un gen estructural TOX que codifica la toxina diftérica y que una familia de corinebacteriófagos muy cercana es la causante de la conversión toxígena del fenotipo no toxígeno al toxígeno de Corynebacterium diphtheriae. Además, ya se demostró que ocurre una conversión lisogénica del fenotipo no toxígeno al toxígeno in situ. El crecimiento de las cepas toxígenas de Corynebacterium diphtheriae en condiciones con limitación de hierro permite la expresión óptima de la toxina diftérica, y se cree que es un mecanismo patógeno durante la infección humana. Con menos frecuencia, la enfermedad similar a la difteria puede ser causada por Corynebacterium ulcerans y Corynebacterium pseudotuberculosis, que expresan la misma toxina y se consideran miembros del grupo Corynebacterium diphtheriae. Véase más adelante. Epidemiología. Mientras en muchas regiones se ha controlado la difteria en años recientes mediante la vacunación efectiva, ha habido brotes esporádicos en Estados Unidos y Europa. Esta enfermedad todavía es frecuente en el Caribe, Latinoamérica e India, donde no se refuerzan los programas de inmunización masiva. Han ocurrido grandes epidemias en los países independientes que formaban parte de la antigua Unión Soviética. Recién se notificaron brotes adicionales en África y Asia. En las regiones templadas, la difteria respiratoria se presenta todo el año, pero es más frecuente durante los meses de invierno. Corynebacterium diphtheriae se transmite a través de aerosoles, sobre todo durante el contacto cercano con una persona infectada. No hay reservorios importantes además de los humanos. El periodo de incubación para la difteria respiratoria es de 2 a 5 días, sin embargo, la enfermedad puede iniciarse hasta 10 días después de la exposición. Antes de que se iniciara la época de la vacunación, la mayoría de los niños mayores de 10 años tenían inmunidad contra Corynebacterium diphtheriae. Los lactantes estaban protegidos por los anticuerpos inmunoglobulina G maternos, pero se tornaban susceptibles después de cerca de 6 meses de edad. Por eso, la enfermedad afecta sobre todo a niños y adultos jóvenes no inmunizados. El desarrollo de la antitoxina diftérica en 1898 por von Behring y de la vacuna con toxoide diftérico por Ramón en 1924, permitió la eliminación casi total de la difteria en los países occidentales. La tasa de incidencia anual en Estados Unidos alcanzó su punto máximo en 1921, con 206.000 casos, 191 por 100.000, y 15.520 muertes. En contraste, desde 1980, la cifra anual en dicho país ha sido menor de 5 casos por 100.000, con solo 2 casos informados desde 2004 hasta 2015. Sin embargo, persisten focos de diseminación en América del Norte, y grupos o individuos que no aceptan la vacunación permanecen en riesgo. La inmunidad inducida por la vacunación durante la infancia disminuye de forma gradual en la edad adulta. Se calcula que 30% de los varones de 60 a 69 años tienen concentraciones de antitoxina por debajo del nivel protector. Además de la edad avanzada y la falta de vacunación, los factores de riesgo para el surgimiento de brotes epidémicos son alcoholismo, nivel socioeconómico bajo, condiciones de hacinamiento y origen étnico nativo americano. En Seattle, Washington, hubo un brote epidémico entre 1972 y 1982 de 1.100 casos, los cuales se manifestaron sobre todo en forma de enfermedad cutánea.
Durante la década de 1990, en la antigua Unión Soviética, una epidemia de difteria mucho más grande incluyó más de 140.000 casos y más de 4.000 muertes. En su punto máximo en 1995, se informaron más de 50.412 casos. Las cepas toxígenas de Corynebacterium diphtheriae relacionadas con el clon del complejo ET8 se vincularon con este brote. A partir de 1998, esta epidemia se controló mediante programas de vacunación masiva y entre 2000 y 2009 la incidencia de difteria disminuyó a más de 95%, y los países con alta carga, como Letonia, informaron menos de 10 casos. Durante la epidemia, la tasa de incidencia fue alta entre las personas de 16 a 50 años. La epidemia se atribuyó a múltiples factores, como inestabilidad socioeconómica, migración, programas de salud pública en deterioro, contraindicaciones innecesarias para la vacunación, formulaciones de vacunas de dosis bajas, carencias de vacunas y antitoxinas, retraso en la implementación de la vacunación y del tratamiento en respuesta a la aparición de casos, desconfianza pública y falta de conciencia. Desde 2010 se siguen informando brotes importantes de difteria y fallecimientos relacionados con este padecimiento en muchos países en desarrollo, como República Dominicana, Nigeria, India, Laos, Tailandia, Indonesia y Brasil. Las estadísticas recopiladas por la Organización Mundial de la Salud indican que se notificaron 7.321 casos en 2014, pero es probable que muchos más no se notificaran. Aunque 86% de la población mundial se ha vacunado de manera adecuada, solo 28% de los países han vacunado con éxito a más de 80% de las personas en todos los distritos. La difteria cutánea casi siempre es una infección secundaria que sigue a una lesión cutánea primaria causada por traumatismo, alergia o autoinmunidad. Las cepas aisladas de pacientes con enfermedad cutánea carecen del gen TOX, por lo que no expresan la toxina diftérica. En las regiones tropicales, la difteria cutánea es más frecuente que la respiratoria. A diferencia de la enfermedad respiratoria, la difteria cutánea no es un trastorno que deba informarse de manera obligatoria en Estados Unidos. Las cepas no toxígenas de Corynebacterium diphtheriae también se han relacionado con faringitis en Europa, lo cual ha causado brotes entre varones homosexuales y consumidores de drogas intravenosas, patogenia y respuesta inmunitaria. La toxina de la difteria, producida por cepas toxígenas de Corynebacterium diphtheriae, es el factor de virulencia primario en la enfermedad clínica. La toxina se sintetiza en forma de precursor, se libera como una proteína de una sola cadena formada por 535 aminoácidos, y en especies sensibles, por ejemplo, cobayos y humanos, pero no ratones o ratas, tiene una dosis letal media cercana a 100 nanogramos por kilo. La toxina se produce en la lesión pseudomembranosa y alcanza el torrente sanguíneo, a través del cual se distribuye a todos los aparatos y sistemas. Una vez unida a su receptor en la superficie celular, un precursor similar al factor de crecimiento epidérmico que se une a la heparina, la toxina se interioriza por un proceso de endocitosis mediada por receptores y penetra al citosol proveniente de un compartimiento endosómico precoz acidificado. In vitro, la toxina puede separarse en dos cadenas después de la digestión con proteasas de serina, un fragmento A de la terminal N y un fragmento B de la terminal C. La entrada del fragmento A en el citosol de las células eucariotas ocasiona la inhibición irreversible de la síntesis de proteínas por ribosilación del adenosindifosfato dependiente del NAD y del factor 2 de elongación. El resultado final es la muerte celular. En 1926, Ramón, en el Instituto Pasteur, observó que si se agregaba formol a la toxina diftérica se producía toxoide diftérico, que no era tóxico, pero propiciaba una respuesta inmunitaria mayor. Estudios posteriores demostraron que la vacunación con toxoide diftérico desencadenaba la producción de anticuerpos que neutralizaban la toxina y evitaban la mayor parte de las manifestaciones clínicas de la difteria. En el decenio de 1930 se inició la vacunación colectiva de niños y adultos susceptibles en Estados Unidos y Europa. Los individuos con concentraciones de antitoxina mayores de 0.01 unidades por mililitro tienen menor riesgo de contraer difteria. En las poblaciones donde la mayoría tiene concentraciones protectoras de antitoxina, disminuye la tasa de transportación de cepas toxígenas de Corynebacterium diphtheriae y se reduce el riesgo general de difteria en las personas susceptibles.
Sin embargo, aquellos con concentraciones no protectoras pueden contraer difteria durante un viaje o con la exposición a individuos que en fechas recientes regresaron de regiones donde la enfermedad es endémica. Las manifestaciones histopatológicas características de la difteria son úlceras mucosas con pseudomembranas constituidas por una banda interna de fibrina y una banda luminal de neutrófilos. Al inicio es blanquecina y presenta adhesión firme, mientras que, en la difteria avanzada, las pseudomembranas adquieren color grisáceo e incluso verdoso o negruzco a medida que progresa la necrosis. Las úlceras de la mucosa son consecuencia de la necrosis del epitelio inducida por toxinas, acompañada de edema, hiperemia y congestión vascular de la base submucosa. Se desarrolla un exudado fibrinopurulento que se transforma en pseudomembrana. Las úlceras y pseudomembranas en la difteria respiratoria grave pueden extenderse de la faringe a las vías respiratorias de mediano calibre. La expansión y el desprendimiento de las membranas pueden ocasionar la obstrucción letal de las vías respiratorias. Estudio del paciente. Difteria. Si bien la difteria es poco común en Estados Unidos y en otros países desarrollados, debe sospecharse el diagnóstico en pacientes con faringitis grave, en particular cuando se acompaña de disfagia, afectación respiratoria o signos de enfermedad sistémica, como miocarditis o debilidad generalizada. Las causas principales de faringitis suelen ser virus respiratorios, rinovirus, virus de la gripe, influenza, parainfluenza, coronavirus y adenovirus en cerca de 25% de los casos, estreptococos del grupo A, 15 a 30%, estreptococos del grupo C, cerca de 5%, bacterias atípicas como Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae, 15 a 20% en algunas series, y otros virus como el del herpes simple, cerca de 4%, y el de Epstein-Barr, menos de 1% en mononucleosis infecciosa. Causas menos frecuentes son la infección aguda por virus de inmunodeficiencia humana, gonorrea, fusobacterias, por ejemplo, síndrome de Lemierre, y la candidosis bucal causada por Candida albicans o por otros hongos del género Candida. La presencia de pseudomembranas faríngeas o de un exudado extenso permite suponer un diagnóstico de difteria, figura 145-1. Manifestaciones clínicas. Difteria respiratoria. El diagnóstico clínico se basa en un grupo de manifestaciones que incluyen faringitis, lesiones pseudomembranosas adherentes en amígdalas, faringe o cavidad nasal y febrícula. Para establecer el diagnóstico es necesario el aislamiento de Corynebacterium diphtheriae o de un microorganismo gram-positivo compatible en el estudio histopatológico. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades reconocen la difteria respiratoria confirmada, demostrada con exámenes de laboratorio o contactos relacionados con un caso confirmado por cultivo, y la difteria respiratoria probable, con manifestaciones clínicas compatibles, pero sin pruebas de laboratorio ni asociación epidemiológica. Los portadores se definen como individuos con cultivos positivos para Corynebacterium diphtheriae, con síntomas o sin ellos, pero que carecen de pseudomembranas. La mayoría de los pacientes busca atención médica por las manifestaciones iniciales de faringitis y fiebre. En ocasiones, las manifestaciones iniciales incluyen debilidad, disfagia, cefalea y cambios en el tono de voz. El edema de cuello y la disnea se observan en casos más avanzados y se acompañan de un mal pronóstico. Las manifestaciones sistémicas de difteria se originan de los efectos de la toxina diftérica e incluyen debilidad como consecuencia de la neurotoxicidad y arritmias cardíacas o insuficiencia cardíaca congestiva por miocarditis. Las lesiones pseudomembranosas se localizan más en la región faringoamigdalina, con menos frecuencia. Las lesiones se detectan en la laringe, narinas, tráquea o bronquios. Las pseudomembranas extensas se asocian con enfermedad grave y mal pronóstico. En algunos pacientes surge edema masivo de las amígdalas y difteria con cuello de toro como consecuencia del edema masivo de las regiones submandibular y paratraqueal, y que además se caracteriza por mal aliento, disfonía y respiración ruidosa. La pseudomembrana diftérica es grisácea o blanquecina y está muy bien circunscrita. A diferencia de las lesiones exudativas relacionadas con la faringitis estreptocócica, las pseudomembranas en la difteria se encuentran adheridas con firmeza a los tejidos subyacentes. Los intentos de desplazar la membrana pueden causar hemorragia. La disfonía hace pensar en difteria laríngea, en cuyo caso la laringoscopia puede ser de utilidad diagnóstica. Difteria cutánea. Es una dermatosis variable que se caracteriza por lesiones ulcerosas en sacabocados con desprendimiento necrótico o formación de pseudomembranas, figura 145-2.
Para el diagnóstico es necesario cultivar Corynebacterium diphtheriae de las lesiones que se presentan más en las extremidades, cabeza y tórax. Infecciones causadas por especies no diftéricas de Corynebacterium y por Corynebacterium diphtheriae no toxígena. Las especies no diftéricas de Corynebacterium y los géneros relacionados, descritos más adelante, así como las cepas no toxígenas de Corynebacterium diphtheriae, se han identificado en el torrente sanguíneo y en infecciones respiratorias, a menudo en personas inmunodeprimidas o con enfermedad respiratoria crónica. Estos microorganismos pueden producir manifestaciones de enfermedad y no deben considerarse solo como colonizadores. Otras manifestaciones clínicas. En muy pocas ocasiones, Corynebacterium diphtheriae provoca endocarditis y artritis séptica, más a menudo en individuos con factores de riesgo preexistentes como valvulopatía cardíaca, consumo de drogas intravenosas o cirrosis. Complicaciones. La obstrucción de las vías respiratorias constituye un primer riesgo significativo en los pacientes con difteria avanzada. Las pseudomembranas pueden desprenderse y obstruir la vía respiratoria, o bien avanzar hacia la laringe o al árbol traqueo-bronquial. Los niños son propensos a la obstrucción por el pequeño calibre de sus vías respiratorias. La polineuropatía y la miocarditis son manifestaciones tóxicas tardías de la difteria. Durante el brote epidémico en la República de Kirguís en 1999, se observó miocarditis en 22% y neuropatía en 5% de 676 de los pacientes hospitalizados. La tasa de mortalidad fue de 7% en los enfermos con miocarditis, a diferencia de 2% en aquellos sin manifestaciones miocárdicas. La mediana de tiempo hasta la muerte en pacientes hospitalizados fue de 4.5 días. La miocarditis casi siempre se asocia con arritmias y con miocardiopatía dilatada. La polineuropatía se desarrolla 3 a 5 semanas después del inicio de la difteria y tiene una evolución lenta e indolente. Sin embargo, es posible que los pacientes desarrollen alteraciones neurológicas graves y prolongadas. Por lo general, los trastornos ocurren en boca y cuello, con entumecimiento lingual o facial, además de disfonía, disfagia y parestesias de nervios craneales. Los signos más graves incluyen debilidad de los músculos respiratorios y abdominales y paresia de las extremidades. También hay manifestaciones sensitivas y la ataxia sensitiva. La disfunción de nervios craneales casi siempre precede a las alteraciones del tronco y las extremidades por la proximidad al sitio de infección. La disfunción autonómica también se acompaña de polineuropatía y puede causar hipotensión. Por lo común, la polineuropatía es reversible en personas que sobreviven a la fase aguda. Otras complicaciones de la difteria incluyen neumonía, insuficiencia renal, encefalitis, infarto cerebral, embolia pulmonar y enfermedad del suero por el tratamiento con antitoxina. Diagnóstico. El diagnóstico de difteria se basa en los signos y síntomas clínicos, más la confirmación del laboratorio. La difteria respiratoria debe sospecharse en individuos con faringitis, exudado faríngeo y fiebre. Otros síntomas son disfonía, estridor o parálisis del paladar. La presencia de pseudomembranas obliga a pensar en la posibilidad diagnóstica de difteria. Una vez que se establece el diagnóstico, debe administrarse la antitoxina diftérica lo antes posible. El diagnóstico de laboratorio se basa en el cultivo de Corynebacterium diphtheriae o Corynebacterium ulcerans toxígena del sitio de la infección o en lesiones locales con datos histopatológicos característicos. Corynebacterium pseudodipteriticum es un microorganismo no toxígeno que es componente habitual de la flora faríngea normal y no conlleva ningún riesgo significativo. Deben enviarse muestras faríngeas al laboratorio para cultivo con la anotación de que se sospecha una posible difteria. Esta información sugiere el cultivo en medios selectivos especiales con la realización subsiguiente de pruebas bioquímicas para diferenciar Corynebacterium diphtheriae de otras corinebacterias comensales nasofaríngeas. Todas las colonias aisladas en el laboratorio de Corynebacterium diphtheriae, incluidas las cepas no toxígenas, deben enviarse a los centros para el control y la prevención de enfermedades. Para el diagnóstico de difteria cutánea es necesaria la confirmación del laboratorio porque las lesiones no son características y son indistinguibles en términos clínicos de otras dermatosis. En ocasiones, las úlceras diftéricas tienen aspecto de sacabocados, figura 145-2. Los enfermos en los cuales se identifica difteria cutánea deben someterse a cultivo nasofaríngeo en busca de Corynebacterium diphtheriae. Los medios de cultivo para difteria cutánea son los mismos que se utilizan para la enfermedad respiratoria, medios selectivos de Loeffler o Tinsdale, además de medios no selectivos como agar con sangre.
Como ya se mencionó, la difteria respiratoria es una enfermedad de notificación obligatoria en Estados Unidos, pero no la difteria cutánea. Tratamiento. Difteria. Antitoxina diftérica. La administración rápida de antitoxina diftérica es fundamental en el tratamiento de la difteria respiratoria. La antitoxina diftérica, antisuero equino, es eficaz para reducir la extensión de la enfermedad local, así como para disminuir el riesgo de complicaciones como miocarditis y neuropatía. El inicio rápido del tratamiento con antitoxina se ha asociado también a la reducción significativa del riesgo de mortalidad. La antitoxina diftérica no puede neutralizar la toxina unida a las células, por lo que es fundamental el inicio rápido. Este producto, que ya no está disponible en el comercio en Estados Unidos, puede obtenerse en el Emergency Operations Center de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades llamando al 770-488-7100, sitio de internet www.cdc.gov/difteria/dat.html, después de comunicarse con el Departamento de Salud del país. El protocolo actual para el uso de antitoxina diftérica implica una dosis de prueba para descartar hipersensibilidad inmediata. Los pacientes que manifiestan hipersensibilidad requieren de sensibilización antes de recibir una dosis terapéutica completa de antitoxina. Dado que el suministro mundial de toxina equina contra la difteria es limitado, se está creando un anticuerpo monoclonal humano con el potencial de proporcionar una alternativa más segura que el tratamiento con antitoxina equina. Tratamiento antibiótico. Deben administrarse antibióticos en el tratamiento de la difteria, sobre todo para evitar la transmisión a otros contactos susceptibles. Los antibióticos también impiden la producción adicional de la toxina y reducen la gravedad de la infección local. Las opciones recomendadas para el tratamiento de individuos con difteria respiratoria son las siguientes. Penicilina G procaínica en dosis de 600.000 unidades, para niños, 12.525.000 unidades por kilo, por vía intramuscular cada 12 horas hasta que el paciente pueda deglutir con comodidad, después de lo cual se administra penicilina V oral en dosis de 125 a 250 miligramos cada 6 horas hasta completar un ciclo de 14 días. Eritromicina en dosis de 500 miligramos intravenoso cada 6 horas, en niños se administran 40 a 50 miligramos por kilo por día intravenoso en 2 a 4 dosis divididas, hasta que el paciente pueda deglutir con comodidad, después de lo cual se administran 500 miligramos vía oral cada 6 horas hasta completar un ciclo de 14 días. En un estudio clínico realizado en Vietnam se observó que la penicilina se asociaba con una resolución mucho más rápida de la fiebre y menores tasas de resistencia bacteriana que la eritromicina. No obstante, las recidivas fueron más frecuentes con la penicilina. El tratamiento con eritromicina se dirige a la síntesis de proteínas y, por tanto, ofrece los supuestos beneficios de interrumpir la síntesis de toxinas con mayor rapidez que los beta-lactámicos que actúan sobre la pared celular. Otros fármacos alternativos para los individuos alérgicos a la penicilina o que no pueden tomar eritromicina son la rifampicina y la clindamicina. Otros antibióticos en los que es razonable pensar que incluyen claritromicina, acitromicina, linesolida y vancomicina, aunque no se han estudiado en comparación con los fármacos citados antes. Debe documentarse la erradicación de Corynebacterium diphtheriae al menos un día después de que se haya concluido el tratamiento antibiótico. Se recomienda repetir el cultivo 2 semanas después. En los casos en los cuales no se erradica el microorganismo después de un ciclo de 14 días de eritromicina o penicilina, se recomienda un ciclo adicional de 10 días seguido de un nuevo cultivo. Existen cepas de Corynebacterium diphtheriae resistentes a los fármacos y varios informes describen cepas resistentes a múltiples medicamentos, sobre todo en el sureste de Asia. Debe considerarse la resistencia farmacológica cuando fallan los esfuerzos por erradicar al patógeno. La difteria cutánea debe tratarse como ya se describió para la enfermedad respiratoria. Los individuos infectados con cepas toxígenas deben recibir antitoxina. Es importante tratar la causa subyacente de las dermatosis además de la sobreinfección con Corynebacterium diphtheriae. A los enfermos que se recuperan de difteria respiratoria o cutánea se les miden las concentraciones de antitoxina. Si se administró antitoxina diftérica, esta prueba debe realizarse 6 meses después. Los individuos que se recuperan de difteria respiratoria o cutánea deben recibir la vacuna apropiada para asegurar el desarrollo de anticuerpos protectores. Estrategias de tratamiento. Los pacientes en los cuales se sospeche difteria deben hospitalizarse en cuartos aislados con vigilancia rigurosa de la función cardíaca y respiratoria.
Se recomienda la realización de estudios diagnósticos de la función cardíaca para valorar la posibilidad de miocarditis. En los sujetos con pseudomembranas extensas se recomienda la valoración por parte de un anestesiólogo o un otorrinolaringólogo debido a la posibilidad de que se necesite intubación o traqueostomía. En algunas situaciones, las pseudomembranas pueden extirparse por medios quirúrgicos. No se ha demostrado que el tratamiento con glucocorticoides reduzca el riesgo de miocarditis o polineuropatía. Pronóstico. La tasa de mortalidad por difteria es de 5 a 10%, pero puede acercarse a 20% entre los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 40. La difteria pseudomembranosa letal casi siempre tiene lugar en pacientes con valores de anticuerpos no protectores y en personas sin inmunización. Las pseudomembranas diftéricas letales por lo general se observan en pacientes con concentraciones no protectoras de anticuerpos y en individuos no vacunados. Las pseudomembranas quizá aumenten de tamaño después de que se detectaron por primera vez. Los factores de riesgo de muerte incluyen difteria con cuello de toro, miocarditis con taquicardia ventricular, fibrilación auricular, bloqueo cardíaco completo, edad mayor de 60 años o menor de 6 meses, alcoholismo, pseudomembranas extensas y afectación laríngea, traqueal o bronquial. Otro factor pronóstico importante de resultados adversos es el intervalo entre el desarrollo de la enfermedad local y la administración de la antitoxina. La difteria cutánea tiene una tasa baja de mortalidad y rara vez se asocia a miocarditis o neuropatía periférica. Prevención. Vacunación. Las campañas permanentes de vacunación de niños con la administración de los refuerzos apropiados en los adultos han dado lugar a una incidencia bastante baja de difteria en la mayor parte de los países desarrollados. A la fecha, debe administrarse de forma simultánea la vacuna de toxoide diftérico en combinación con toxoide tetánico, con o sin la vacuna celular contra la tosferina, DTaP, toxoides de difteria y tétanos con vacuna celular contra tosferina, difteria, tetanus, acellular pertussis, es la vacuna recomendada hasta la fecha para niños de 6 años. DTaP sustituyó a DTP, toxoides diftérico y tetánico y vacuna de células completas contra la tosferina, difteria, tetanus and pertussis, a partir de 1997. TDAP es un toxoide tetánico, toxoide diftérico reducido y vacuna celular contra la tosferina formulada para adolescentes y adultos. El uso de TDAP está autorizado en Estados Unidos desde 2005 y se recomienda para niños de 7 años o mayores y para adultos. Se recomienda que todos los adultos, mayores de 19 años, reciban una dosis única de TDAP si no la habían recibido antes, sin importar el intervalo desde la última dosis de TD, toxoides tetánico y diftérico en dosis reducida, absorbidos. La vacunación con TDAP es prioritaria para los trabajadores de salud, embarazadas, adultos que anticipan contacto con lactantes y adultos no vacunados antes contra la tosferina. Los adultos que recibieron la vacuna celular contra tosferina deben continuar los refuerzos con TD cada 10 años. El esquema de vacunación se detalla en el capítulo 118. Profilaxis de los contactos. Los contactos cercanos de pacientes con difteria deben realizarse un cultivo faríngeo para establecer si son portadores. Después de la obtención de una muestra para cultivo faríngeo se valora el inicio de profilaxis antibiótica para todos los contactos cercanos, aun para aquellos con cultivos negativos. Las opciones son ciclos de tratamiento por 7 a 10 días con eritromicina oral o una dosis intramuscular de penicilina G-benzatínica, 1.2 millones de unidades para igual o mayores de 6 años o 600.000 unidades para niños menores de 6 años. Los contactos de enfermos con difteria en quienes se desconoce el estado de vacunación, deben recibir una vacuna apropiada que contenga toxoide diftérico. TDAP, más que TD, se recomienda hoy en día como vacuna de refuerzo para adultos que no han recibido una vacuna que contenga tosferina acelular. Los portadores de Corynebacterium diphtheriae extrahospitalaria deben tratarse y vacunarse una vez que han sido identificados. Otras infecciones por corinebacterias y Rhodococcus. Las corinebacterias no diftéricas, denominadas difteroides o corineformes, a menudo se consideran colonizadores o contaminantes, sin embargo, se han vinculado con enfermedad invasora, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. Estos microorganismos se han aislado del torrente sanguíneo, en especial cuando hay infección por catéter, endocarditis, infección de válvula protésica, meningitis, absceso cerebral, osteomielitis y peritonitis. Los factores de riesgo incluyen catéteres intravenosos o sondas peritoneales permanentes y derivaciones neuroquirúrgicas.
Los pacientes infectados con estos microorganismos padecen inmunodepresión o tienen enfermedades médicas concomitantes de importancia. Las modalidades corineformes no periféricas constituyen una acumulación de bacterias que pertenecen a un grupo taxonómico del género Corynebacterium con base en sus nucleótidos característicos de ácido desoxirribonucleico ribosomal 16 SBPR. A pesar de las marcas compartidas de ácido desoxirribonucleico ribosomal, estos aislados son muy diversos. Por ejemplo, su contenido de guanina-citosina varía desde 45 hasta 70%. Varias corinebacterias no diftéricas, incluidas Corynebacterium heikellium y Corynebacterium urealyticum, son resistentes a múltiples antibióticos. Rhodococcus X se relaciona con neumonía necrosante e infección granulomatosa, sobre todo en personas inmunodeprimidas. Microbiología y diagnóstico de laboratorio. Estos microorganismos son bacilos no ácido resistentes, positivos para catalasa, aerobios o anaerobios facultativos. La morfología de sus colonias en agar sangre varía mucho. Algunas especies son pequeñas y hemolíticas alfa, similar a lactobacilos, en tanto que otras forman colonias grandes blanquecinas, similares a las levaduras. Muchas corinebacterias no diftéricas necesitan medios de cultivo especiales, por ejemplo, Loeffler, Tinstale o Contelurita. Estas idiosincrasias para el cultivo dieron lugar a una clasificación taxonómica compleja de los microorganismos. Epidemiología. Los humanos son los reservorios naturales para varias corinebacterias no diftéricas, como Corynebacterium cerosis, Corynebacterium pseudodipteriticum, Corynebacterium striatum, Corynebacterium minutissimum, Corynebacterium heikellium, Corynebacterium urealyticum y Arcanobacterium haemolyticum. Los reservorios animales transportan Arcanobacterium pyogenes, Corynebacterium ulcerans y Corynebacterium pseudotuberculosis. La tierra es el reservorio natural para Rhodococcus aqui. Corynebacterium pseudodipteriticum es parte de la flora normal de la faringe y piel de los humanos. Corynebacterium cerosis se encuentra en la piel, nasofaringe y conjuntiva. Corynebacterium auris en el conducto auditivo externo y Corynebacterium striatum en las narinas y en la piel. Corynebacterium heikellium y Corynebacterium urealyticum se encuentran en axila, ingle y perineo, en particular en pacientes hospitalizados. Corynebacterium ulcerans y Corynebacterium pseudotuberculosis se han asociado al consumo de leche cruda obtenida de ganado infectado. Corynebacterium ulcerans. Estos microorganismos causan enfermedad similar a la difteria y producen toxina diftérica y toxina dermonecrótica. Corynebacterium ulcerans es comensal en caballos y ganado, y se le ha aislado de la leche de vaca. A diferencia de la difteria, esta infección se considera una zoonosis, y los casos se han rastreado hasta el contacto con animales portadores, incluidos perros y cerdos. Corynebacterium ulcerans causa faringitis exudativa, principalmente durante los meses de verano, en las zonas rurales y entre los individuos expuestos a los animales. El tratamiento con antitoxina y antibióticos debe iniciarse cuando se identifique Corynebacterium ulcerans, y es indispensable iniciar la investigación de contactos con cultivos faríngeos para establecer necesidad de profilaxis antibiótica y vacunación con el toxoide diftérico apropiado para los contactos no inmunizados. Los microorganismos crecen en medios de cultivo de Loeffler, Tinstale o Contelurita, así como en medio de agar con sangre. Además de la faringitis exudativa, se ha notificado enfermedad cutánea por Corynebacterium ulcerans. Dicha bacteria es susceptible a varios antibióticos. La eritromicina y los macrólidos parecen ser los fármacos de primera línea. Corynebacterium pseudotuberculosis, ovina. La infección causada por Corynebacterium pseudotuberculosis es rara y se informa sobre todo en Australia. Este microorganismo causa linfadenitis granulomatosa supurativa y un síndrome de neumonía eosinofílica entre individuos que manejan ovejas. También se ha relacionado con el contacto con caballos, ganado, cabras, ciervos y leche cruda. El microorganismo es un agente patógeno veterinario importante que causa linfadenitis supurativa, abscesos y neumonía, pero rara vez causa enfermedad en humanos. La extirpación quirúrgica de los ganglios linfáticos afectados debe realizarse cuando sea factible, y se ha informado un tratamiento exitoso con eritromicina o tetraciclina. Algunas cepas expresan toxina diftérica y producen una enfermedad similar a la difteria, que debe tratarse con antitoxina. Corynebacterium heikellium, grupo JK.
Descrita en un principio en hospitales estadounidenses, Corynebacterium jacquium se informó después en Europa, luego de un estudio de 1976 sobre enfermedades causadas por corinebacterias no diftéricas. El grupo JK de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades surgió como patógeno oportunista importante entre pacientes neutropénicos e infectados con virus de inmunodeficiencia humana. Ahora este organismo ya se designa como una especie separada. Corynebacterium jacquium forma pequeñas colonias grises a blancas, brillantes, no hemolíticas en el agar con sangre, carece de ureasa y nitrato reductasa, y no fermenta la mayoría de los carbohidratos. El síndrome predominante relacionado con Corynebacterium jacquium es la septicemia, a veces relacionado con neumonía, endocarditis, meningitis, osteomielitis o absceso epidural. Los factores de riesgo para infección por Corynebacterium jacquium incluyen cánceres hematológicos, neutropenia por enfermedades concomitantes, hospitalización prolongada, exposición a múltiples antibióticos y maceración cutánea. Hay pruebas de que Corynebacterium jacquium es parte de la flora normal de las regiones inguinal, axilar, genital y perirectal de pacientes hospitalizados. Cuando ya existen colonias, se selecciona el tratamiento antimicrobiano de amplio espectro. Los microorganismos aparecen como formas cocobacilares grampositivas que se asemejan ligeramente a los estreptococos. Corynebacterium jacquium es resistente a la mayoría de las clases de antibióticos, excepto a las oxazolidinonas, por ejemplo, linesolida, y a los glucopéptidos, por ejemplo, vancomicina. El régimen terapéutico eficaz abarca la eliminación de la fuente infecciosa, ya sea un catéter, una prótesis articular o una válvula protésica. Se han realizado esfuerzos para prevenir la infección por Corynebacterium jacquium con una estricta aplicación de protocolos de control de infecciones para pacientes de alto riesgo, en particular en unidades de cuidados intensivos. Corynebacterium urealyticum, grupo de 2. En 1972, Corynebacterium urealyticum fue identificado como una corinebacteria no diftérica, positiva para ureasa y que causa infecciones oportunistas como septicemia e infección de vías urinarias. Dicho microorganismo parece ser la causa de varios síndromes urinarios graves conocidos como cistitis alcalina con depósito, una infección vesical inflamatoria crónica asociada al depósito de fosfato de amonio magnésico en la superficie y paredes de las lesiones ulcerosas en la vejiga. Además, Corynebacterium urealyticum se ha vinculado con neumonía, peritonitis, endocarditis, osteomielitis e infección de heridas. Es similar a Corynebacterium jacquium por su resistencia a la mayor parte de los antibióticos, excepto a las oxazolidinonas y glucopéptidos. La vancomicina se ha utilizado con éxito en el tratamiento de infecciones graves. Corynebacterium minutissimum, eritrasma. El eritrasma es una infección cutánea que produce placas intertriginosas rojizas parduzcas, maculares, con descamación y prurito. Las manifestaciones dermatológicas bajo la lámpara de Wood son de aspecto coraliforme rojizo fluorescente. Corynebacterium minutissimum parece ser una causa frecuente de eritrasma, aunque hay evidencia de causas polimicrobianas en ciertas circunstancias. Además, este microbio fluorescente se ha asociado a bacteriemia en enfermos con cánceres hematológicos. El eritrasma responde a la eritromicina, claritromicina, clindamicina o ácido fusídico tópicos, aunque las infecciones más graves llegan a necesitar tratamiento oral con macrólidos. Otras infecciones por corinebacterias no diftéricas. Corynebacterium cerosis es un comensal de los humanos que se encuentra en la conjuntiva, nasofaringe y piel. Este microorganismo no toxígeno en ocasiones se ha identificado como origen de infección invasora en individuos recién operados o con inmunodepresión y en aquellos que reciben prótesis articulares. Corynebacterium striatum se encuentra en las narinas y en la piel, la cara y la porción superior del torso de individuos sanos. Este microorganismo no toxígeno se ha vinculado con infecciones oportunistas invasoras en individuos con enfermedades graves o inmunodepresión. Corynebacterium amicolatum es una nueva especie aislada de la piel humana y se identifica con base en la secuencia característica del ácido ribonucleico ribosómico 16-SBPR, en asociación con infecciones oportunistas. Corynebacterium glucuronolithicum es una nueva especie no lipófila que causa infecciones de vías urinarias en varones, como prostatitis y uretritis. Estas infecciones pueden tratarse con éxito con diversos antibióticos entre los que se encuentran los beta-lactámicos, la rifampicina, los aminoglucósidos o la vancomicina. Sin embargo, el microorganismo parece ser resistente a las fluoroquinolonas, los macrólidos y las tetraciclinas.
Corynebacterium imitans se ha identificado en la región oriental de Europa como una causa no toxígena de faringitis. Corynebacterium auris se ha aislado de niños con otitis media y es susceptible a las fluoroquinolonas, la rifampicina, la tetraciclina y la vancomicina, pero es resistente a la penicilina G y tiene susceptibilidad variable a los macrólidos. Corynebacterium pseudodipteryticum, Corynebacterium hoffmanni, es un componente no toxígeno de la flora humana normal. Con muy poca frecuencia se han identificado infecciones en humanos, en particular endocarditis en válvulas originales o protésicas y neumonía invasora. Aunque Corynebacterium pseudodipteryticum puede aislarse de la nasofaringe de individuos con posible difteria, es parte de la flora normal y no produce toxina diftérica. Corynebacterium propincum tiene relación cercana con Corynebacterium pseudodipteryticum y es parte del grupo ANF3 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y se ha aislado en muestras obtenidas del aparato respiratorio y de la sangre. La subespecie Lipopilum de Corynebacterium aformantens pertenece al grupo ANF1 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y se ha aislado de la sangre y abscesos en humanos. Corynebacterium accolens ha sido aislada del drenaje de las heridas, los cultivos faríngeos y el esputo, y por lo general se identifica como un microorganismo estafilococo satélite, se le ha vinculado con endocarditis. Corynebacterium bovis es un comensal en animales que no se ha identificado con claridad como causa de enfermedad en humanos. Corynebacterium aquaticum es un microorganismo relacionado con el agua que en ocasiones se le ha aislado de individuos que utilizan dispositivos médicos, por ejemplo, diálisis peritoneal ambulatoria crónica o accesos venosos. Rhodococcus. El género Rhodococcus tiene relación filogenética con las corynebacterias. Estos cocobacilos grampositivos se han asociado a infecciones similares a la tuberculosis en humanos con enfermedades granulomatosas. El mejor conocido es Rhodococcus aqui, pero se han identificado otras especies, como Rhodococcus, Gordonia, bronchialis, Rhodococcus, Zucamurella, Aurantiacus, Rhodococcus luteus, Rhodococcus erythropolis, Rhodococcus rhodocrus y Rhodococcus rubroportentes. Rhodococcus X se ha identificado como causa de neumonía en caballos desde el decenio de 1920, provoca infecciones relacionadas en ganado, ovejas y cerdos. Rhodococcus X se encuentra en la tierra como microbio ambiental. El microorganismo varía en longitud, tiene aspecto esférico, largo, curvado, en forma de bastón y produce colonias mucoides grandes e irregulares. Rhodococcus X no fermenta carbohidratos ni produce licuefacción de la gelatina y a menudo es ácido resistente. Como patógeno intracelular de los macrófagos, Rhodococcus X causa necrosis granulomatosa y caseificación. Se ha identificado el microorganismo más a menudo en infecciones pulmonares, pero también se han notificado infecciones del encéfalo, los huesos y la piel. Con mayor frecuencia la enfermedad por Rhodococcus aqui se manifiesta como neumonía nodular cavitaria del lóbulo superior, una manifestación similar a la observada en la tuberculosis o la nocardiosis. La mayoría de los pacientes sufre inmunodepresión, a menudo por virus de inmunodeficiencia humana. Se han identificado lesiones nodulares subcutáneas. Debe sospecharse afectación por Rhodococcus aqui en todo paciente que manifiesta un síndrome similar a tuberculosis. La infección por Rhodococcus aqui se trata de forma satisfactoria con antibióticos que penetran al interior de la célula, como los macrólidos, la clindamicina, la rifampicina y trimetoprim sulfametoxazol. No son de utilidad los antibióticos beta-lactámicos. El microorganismo siempre es susceptible a la vancomicina, que se considera el fármaco de elección. Otros géneros relacionados. Actinomyces pyogenes. Se conoce bien a este microorganismo patógeno del ganado, ovejas y cerdos, que produce úlceras estacionales en las piernas en seres humanos de las regiones rurales de Tailandia. Se han notificado unos cuantos casos de septicemia, endocarditis, artritis séptica, neumonía, meningitis y empiema en personas. El microorganismo es susceptible a los beta-lactámicos, las tetraciclinas, los aminoglucósidos y las fluoroquinolonas. Arcanobacterium aemolyticum. Este microorganismo se identificó como causa de infecciones de heridas en soldados estadounidenses en el Pacífico Sur durante la Segunda Guerra Mundial. Parece ser un comensal de la nasofaringe y la piel humanas, pero se ha implicado como causa de faringitis y de úlceras cutáneas crónicas. A diferencia de la faringitis mucho más frecuente causada por Streptococcus pyogenes, la faringitis por Arcanobacterium aemolyticum se vincula con exantema escarlatiniforme en el tronco y la porción proximal de las extremidades en casi 50% de los casos.
Esta enfermedad en ocasiones se confunde con el síndrome de choque tóxico, debido a que la faringitis por Arcanobacterium haemolyticum afecta sobre todo a adolescentes. Se ha propuesto que el síndrome de exantema faringitis quizá constituya una enfermedad simultánea o una sinergia con virus de Epstein-Barr o con infecciones secundarias oportunistas que complica la infección con el virus de Epstein-Barr. Se ha informado que Arcanobacterium haemolyticum causa bacteriemias, infección de tejidos blandos, osteomielitis y neumonía cavitaria, sobre todo con el antecedente de diabetes mellitus. El microorganismo es susceptible a los beta-lactámicos, los macrólidos, las fluoroquinolonas, la clindamicina, la vancomicina y la doxiciclina. Se ha notificado resistencia a la penicilina.